Entonces, bien, entonces ya está grabando. Bien, estamos en el capítulo 2 de Hechos y empieza así: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Habíamos leído en el capítulo anterior que eran 120 personas, ¿no? Aquí todos estaban juntos también. También había las mujeres, María, la madre de Jesús, también los hermanos de Jesús estaban ahí, Santiago, Judas y los otros dos hermanos que antes no creían, pero al ver este acontecimiento ya de la crucifixión y la resurrección, se ve que llegaron a la fe. Y ahora llegó el día de Pentecostés. Ya la última vez estaba mostrando un poco los días anuales, ¿no? Las fiestas anuales que se basan en Levíticos 23. Y lo interesante es que las primeras cuatro fiestas indican proféticamente a la primera venida de Jesucristo. Y la cuarta fiesta indica justo como dice el nombre, el día de Pentecostés, la venida, ¿no? del Espíritu Santo. Y también era la fiesta que se celebraba la cosecha. Eso es muy importante de verlo en el, digamos, en el ciclo del año de los de Israel. Entonces ahí estaban agradeciendo a Dios de que tenían la cosecha, em, claro, de la cebada, también la cosecha del trigo. Y también en este tiempo, si se acuerdan, la historia de Ruth, justo los acontecimientos que hay en el capítulo 2 3 tienen que ver con ese tiempo, cuando estaba la cosecha ahí y Ruth iba ahí para ver si podía agarrar lo que sobraba y era ese encuentro, ¿no? con Boaz. Justo porque el libro de Ruth trata, ¿no? de esta época, los judíos hasta hoy leen en el día de Pentecostés el libro de Ruth. Tienen cinco, lo llaman ellos Megillot, es una palabra hebrea de rollos, que lo leen en las diferentes fiestas, ¿no? Em, claro, por ejemplo, Lamentaciones, obviamente lo leen en el día em, recordando la destrucción del templo, porque curiosamente el mismo día en el año fue destruido el primer templo de Salomón y también en el año 70 el segundo templo. Y entonces en ese día obviamente leen Lamentaciones. Pero en el día de Pentecostés, que le llaman ellos Shavuot, Shavuot quiere decir la fiesta de las semanas. Porque claro, si pensamos, tenemos Pascua, ahí es la fiesta de las primicias, ¿no? Justo tiene que ver también, ¿no? con la cosecha, justo las primicias. Entonces pasan 50 días, que son 7 semanas, ¿no? Y un día más. Por eso lo llaman Shavuot, la fiesta de las semanas, pero el término Pentecostés viene del griego, ¿no? Pentecoste quiere decir 50. Bueno, conocemos el Pentagón, ¿no? Ese edificio de cinco esquinas, ¿no? Eso es el Pentágono, Penta es 5 y Pentecoste son 50. Entonces de ahí viene el nombre Pentecostés. Entonces eso era el momento en el cual estaban aquí. Y en cierta manera podemos pensar espiritualmente era también el tiempo de la cosecha espiritual, porque Jesús era el grano, que la semilla, ¿no? que se dio y murió allá en la cruz. Pero
también proféticamente sabemos de Isaías, por ejemplo, que él no se iba a quedar solo, sino que iba a llevar fruto. Y ese fruto son los creyentes en él. Y justo en Pentecostés se inicia este tiempo en el cual vivimos todavía. Es el tiempo de la iglesia, del griego la eclesía, ¿no? Los que son llamados fuera del mundo para formar el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Y es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual ahora, lastimosamente, Israel, como rechazó al Mesías, como rechazó también, y eso lo vamos a ver aquí en Hechos también, rechazó también el testimonio del Espíritu Santo, al final culminando en apedreando a Esteban en el capítulo 7. Justo después vemos que las puertas ahora están abiertas para que el Evangelio pueda correr a todo el mundo. Porque en el capítulo 8 empieza que el Evangelio se va a Samaria. En la primera parte, en la segunda parte del capítulo 8 vemos al eunuco de Etiopía que viene y tiene el encuentro, ¿no? Con Filipo y se convierte. Luego, en el capítulo 9 se prepara el apóstol que va a llevar el Evangelio a los gentiles, Pablo. En el capítulo 10 vemos cómo las puertas oficialmente se abren para los gentiles por medio de la predicación de Pedro, que está ahí en la casa de Cornelio, en Cesarea. Entonces, es el esquema, ¿no? Que vemos aquí y vemos que hay ahora eh, cosecha, fruto espiritual de la obra de Cristo, del sufrimiento de Cristo. A base de eso, el Espíritu Santo pudo venir y el Evangelio se puede llevar a todo el mundo. Y todavía tenemos este tiempo que el Evangelio se está predicando hasta los últimos rincones, ¿no? de este mundo. Una cosa maravillosa. Y aquí en Pentecostés realmente son las primicias, en cierta manera, ¿no? Las primicias, claro, los 120 que están ahí, que estaban ahí ya esperando, porque Jesús le estaba diciendo, esperad, no vayan todavía corriendo, esperad hasta que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo os va a dar el poder, la fuerza, porque no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza. Si tú quieres servir a Dios, servir a Jesucristo con tus propias fuerzas, no va a funcionar. Tiene que ser el Espíritu Santo a través de ti que pueda actuar. Siempre en conexión, ¿no? Con Jesús, como él estaba diciendo en Juan 15, que sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Y esa unión con Cristo es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, eso es este momento, ¿no? De Pentecostés, ese momento especial, ¿no? En el cual estamos entrando ahora aquí. Pero no quería abrir aquí, ya. Y después sigue ahora, de repente, ahora ya sabemos que Lucas no estaba ahí. Lucas había investigado, le estaban contando lo que estaba pasando y él lo anotaba todo para dejarnos ese reporte, ¿no? Y dice aquí, de repente vino del cielo un estruendo, como el de un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Todavía estaban en este aposento, nos acordamos de la última vez, estaban en este aposento. Los 120 eran la mañana, después vamos a ver, eran más o menos las 9 de la mañana. Estaban ahí, seguramente estaban en un tiempo de oración, de alabanza a Dios, y ahí ahora viene de repente, como dice aquí, ¿no? Un viento, algo que impresionaba. Em, Era un acontecimiento milagroso, único. Eso es muy importante. Aquí en Hechos tenemos muchos acontecimientos que son únicos, que no se pueden repetir o
que se pueda hacer algo y se puede reproducir, sino han sido eventos en la historia de la salvación que Dios lo actuó en ciertos momentos y aquí ha actuado para iniciar la iglesia. Y eso ha tenido que ser de una forma que era realmente perceptible para las personas. Algo que era realmente, por un lado, sobrenatural, que no tenía explicación natural, y también algo que podía ser experimentado de forma real, algo que todas las personas que estaban ahí podían después testificar, esto pasó, eso ha sido así. Y también algo que era claro que eso proviene del cielo, porque el viento, ¿no? El viento viene del cielo. Entonces, algo que viene directamente de Dios. Entonces, eso es el, digamos, el simbolismo también, ¿no? De este viento recio que viene fuerte, con poder y algo que era palpable, no solamente para los 120 discípulos, sino para todos. Todas las personas que estaban ahí en Jerusalén percibían eso y obviamente estaban atónitos de lo que estaba pasando. Em, Obviamente los 120 salieron después inmediatamente para reunirse con la gente que se estaba reuniendo allá. Ahora, el viento es también interesante porque la palabra en hebreo es ruach y la palabra en griego es pneuma. Y ambos términos significan, por un lado, viento, pero también significan aliento. Entonces, tiene varios significados, em, pero también significa espíritu. Entonces, cuando se ve de Adán, ¿no? Que Dios le soplaba, entonces y le daba la vida, ahí tenemos ese simbolismo y también esa palabra. Entonces, la palabra viento está relacionado con el espíritu, está relacionado también con vida. Y obviamente aquí, justo después de la predicación de Pedro, 3.000 personas se convirtieron. Y eso es vida espiritual que se produjo, ¿no? Entonces, eso es el significado. Pero también nos acordamos de Juan, ¿no? Si abrimos Juan, capítulo 3 tenemos aquí el acontecimiento que Nicodemo, que era un hombre estudiado, un hombre en alto rango, eh, un maestro, o prácticamente uno de los primeros. Sabemos de Gamaliel, que era un maestro también muy importante de aquel tiempo, pero también Nicodemo, porque Jesús mismo le dice, ¿no? Tú que eres maestro, ¿no? Eh, y él vino a Jesús porque él quería saber más, porque se fijaba y decía, bueno, aquí hay algo especial. Entonces, es interesante cómo es esa charla, ¿no? Porque él llega rabí. Ya eso en sí es algo, es como dándole estima, ¿no? A Jesús, porque nadie, digamos así, podía llamarse rabí que no haya sido estudiado, ¿no? En una escuela oficial de aquel tiempo. Y muchos por eso no reconocieron a Jesús como un rabí verdadero. Pero él sí, él llegó, dijo rabí, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces él llega a Jesús y dice, mira, es interesante, sabemos. Claro, la pregunta es de quién habla, ¿no? ¿Realmente se han dado cuenta los líderes? Porque más tarde nos damos cuenta que realmente están luchando, ¿no? En contra. Pero
lo curioso es que Jesús ni siquiera entra en esa charla. No, no toma el hilo, digamos, de esa charla para agradecer, sí, sino viene con otra cosa. Dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece como que está chocando, ¿no? Em, Luego, claro, la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Em, y luego le responde en el versículo 5: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Nos vemos aquí, aquí también hace el juego de palabras, ¿no? El viento sopla, ¿no? Como diciendo, mira, el Espíritu de Dios es invisible, porque Dios es invisible. Se hizo visible en el hombre Jesús, pero Dios en sí y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es invisible. Pero como el viento, que el viento en sí no se ve, pero se ve el efecto del viento, se ve la fuerza del viento que mueve los árboles o, si es más fuerte, puede destruir también una casa, lo que sea, ¿no? Que se ve el poder. Y dice, lo mismo es el Espíritu Santo. Y eso es lo curioso, ¿no? Cuando una persona llega a la fe, nace de nuevo, uno ve cambios en esa persona, sin que nadie esté ahí, digamos, machacándole, sino de sí mismo. Y creo que esa es una señal, cuando vemos eso, que realmente esa persona ha entendido y ha nacido de nuevo. Cuando no hay fruto, cuando no hay cambio, cuando todo se queda, digamos, entonces ahí parece que no hay esa fuerza, ¿no? Como del viento, ¿no? Que cambia. Entonces vemos que em, este símbolo, ¿no? Del viento es un símbolo que ya introdujo Jesús aquí y que para muchos era conocido también, ¿no? Un simbolismo del Espíritu Santo que viene y transforma, ¿no? Bien, vamos a volver a Hechos, capítulo 2. Se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Ahora, de estas lenguas de fuego, bueno, se ha hablado ya mucho también, se ha escrito muchas cosas, qué significa, qué era y por qué estaba. Ahora, una cosa me parece que es importante, primeramente decir lo que no es. Si volvemos, por ejemplo, a Mateo 3, vemos aquí Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, eso es en Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, y está hablando de Jesús, ¿no? Cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, algunos explican y enseñan que esto es, ¿no? Digamos, estas lenguas de fuego, esto es este bautismo de fuego. Personalmente creo que no, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una cosa y el bautismo en fuego es otra. Y estoy convencido que cuando dice bautizará con fuego,
no se refiere a la salvación, sino se refiere realmente al juicio. Entonces, lo que está diciendo aquí, el que viene detrás de mí, bautizará con Espíritu Santo. Los que creen realmente van a recibir el Espíritu Santo, van a ser salvos, van a ser sus hijos, van a caminar este camino, ¿no? Siguiéndole. Pero los que le rechazan, van a ser bautizados con fuego, con juicio. Y eso, digamos, vemos justo el versículo que sigue, porque es como una explicación. Dice, con el bieldo en las manos limpiará su era. Claro, él toma un cuadro que era conocido ahí de los campesinos. Justo cuando tenían el trigo, ahí lo habían recogido, eso es después, ¿no? De Pentecostés. Justo vemos eso también en el libro de Ruth, ¿no? Cuando lo tienen ahí, entonces el trigo lo levantan, primero les pegan, luego los levantan y con el aire que viene, esto normalmente en la noche, que hay un airecito bastante fuerte, se lleva la paja, ¿no? Y eso es para quemar. En cambio, el granero, los granos, como son más, pesa más, se caen otra vez ahí donde están. En cambio, la paja vuela, ¿no? Con el aire. Y esa es la imagen, ¿no? Que él toma aquí, que era para las personas en aquel entonces una imagen muy conocida, porque muchos han participado también en este trabajo. Pero él dice aquí, recogerá el trigo en el granero, y esto es justo los que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esos son los creyentes, esos son los verdaderos, los que pertenecen a él. Pero los otros, los que no creen, los que rechazan, los que resisten a la gracia de Dios, esos serán quemados como la paja en fuego, que nunca se apagará. Claro, aquí está diciendo que si después, al final de esta vida, si alguien no ha creído, si alguien no ha aceptado a Cristo, después no hay oportunidad. El purgatorio de esta enseñanza de la Iglesia Católica es falsa, es una mentira. No hay, no hay un purgatorio, eso no existe, eso es una invención y no es bíblico. Entonces, muy claramente después la separación va a ser eternamente. Por eso dice aquí que nunca se apagará. Entonces, muy claro, aquí me parece el bautismo de fuego. Además, hay otros em, versículos también que habla de que el fuego, además al final está el lago de fuego también, ¿no? En Apocalipsis, que muchas veces, ¿no? Es un símbolo de juicio. Ahora, relacionado a esto, hay otro versículo justo en Hechos capítulo 1, si volvemos allá, que nos da la seguridad de que el bautismo de fuego no es el que están ahora experimentando, porque em, justo Jesús estaba diciendo, antes de ascender al cielo, estando juntos, les dio esta orden a todos ellos. No salgáis de Jerusalén. Es Hechos 1:4. Esperad la promesa del Padre, claro que es el Espíritu Santo, de lo que yo os hablé. Justo él habló, y esto, la mayoría de ellos lo tenemos en el Evangelio de Juan. Pueden ver ahí a partir del capítulo 14, 15 y 16. Son los tres capítulos que más hablan, que más enseñanza tenemos del Espíritu Santo. Porque Juan, y aquí está hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí vemos ahora, él no está diciendo Espíritu Santo y fuego, sino solamente con el Espíritu Santo, porque eso es lo que está o estaba pasando. Y justamente ese bautismo del Espíritu Santo es muy importante, es un acto único aquí para el colectivo, digamos, de los judíos. Más tarde, en Hechos capítulo 10, en cierta manera, para los gentiles. Y cada vez que una persona nace de nuevo, es bautizado con el Espíritu Santo.
Eso quiere decir, es como sumergido en el Espíritu Santo. Y luego tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo en la vida de una persona es solamente una vez. A veces hay enseñanzas, sobre todo de los carismáticos y también pentecostales, que hablan de varias veces, ¿no? Y confunden, a mi juicio, em, con el ser llenos del Espíritu Santo. Es otra cosa. Justo em, Pablo dice, ¿no? En Efesios 4 dice, seáis sed llenos del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo siempre morando en nosotros. No es que Él se va y viene, no, Él está. Ahora, lo que puede ser, si hacemos algo mal, lo vamos entristeciendo o apagando el poder en nosotros. Eh, si no le obedecemos a Dios, si nos ocupamos en otras cosas y no en Él, al final puede ser que no estamos llenos del Espíritu Santo. Claro, todavía está. Pero Él quiere que seamos llenos del Espíritu. Y eso es otra cosa, es una cosa diferente, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo es una vez en el momento cuando uno nace de nuevo. Entonces, volviendo ahora a este acontecimiento aquí de estas lenguas de fuego, em, aquí no está hablando de un bautismo de fuego. Eso no tiene nada que ver con esto. Ahora, la pregunta es, obviamente, eh, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Em, estas lenguas de fuego, ¿no? Aquí. Entonces, tenemos que ver el simbolismo, ¿no? De fuego. Como ya he dicho, un simbolismo es el juicio. Pero también hay otro simbolismo y ese está asociado con la presencia y la acción de Dios. Nos acordamos de Moisés, ¿no? En Éxodo capítulo 3, esa zarza ardiente. En esa zarza ardiente era simbólicamente la presencia de Dios. Entonces, ahí vemos el otro significado, ¿no? De estas lenguas de fuego. Entonces, estas lenguas de fuego tienen este simbolismo, Dios está aquí, justo mirando y acordándose a la zarza ardiente. Pero también cuando el pueblo estaba en el desierto, había esta columna, ¿no? La que llamamos la Shekinah. La Shekinah en el día era una nube blanca, resplandeciente, pero de noche era de fuego, era una columna de fuego. Y esta columna de fuego era simbolismo, Dios está aquí, entre el pueblo de Israel. Les protege también, porque cuando atacaron los egipcios, esta columna de fuego se puso entre los egipcios y el pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos este significado eh, que seguramente se acordaron. Dice, ah, lenguas de fuego. Ah, eso quiere decir que Dios está aquí. Es la presencia de Dios, es también la acción, ¿no? De Dios. También puede ser que el fuego purifica. Obviamente esta idea está en el purgatorio, pero como he dicho antes, esa enseñanza es equivocada. En eso nos acordamos, por ejemplo, en Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías 6 es el momento que es el llamamiento, ¿no? De Isaías al servicio como profeta. Entonces, él estaba consciente de que era un pecador y y lo expresaba en la boca, ¿no? La boca inmunda, ¿no? Entonces, la boca estaba para toda la persona, ¿no? Simbolizando. Entonces, justo ahí em, hubo un ángel que llegó, ¿no? Para realmente llevarle ese carbón encendido
y lo puso a sus labios como para purificarle, ¿no? Entonces, también vemos los miles y miles de em, sacrificios que fueron quemados, ¿no? Con fuego. Entonces, eso simbolismo ahora aquí de las lenguas de fuego, por un lado, como he dicho antes, la presencia de Dios, pero también Dios que está purificando a los que están aquí, los que están creyendo y que el Espíritu Santo hace la obra, ¿no? En las personas. Pero por otro lado, está también el simbolismo del juicio. Y este juicio es justo para los que están ahora aquí y en vez de creer, se burlan. Como más tarde vemos que algunos dicen, ah, esos están llenos, están borrachos, ¿no? Están llenos de vino. Entonces, estas lenguas de fuego también eran, en cierta manera, para ellos una señal de juicio. Al mismo tiempo, vamos a ver que las lenguas, o digamos, como eran lenguas, y después iban hablando, ¿no? Como se traduce a veces en lenguas, ¿no? Mejor dicho, hablando en una lengua o en lenguas que no han aprendido, ¿no? Lo que vamos a ver más tarde, que justo este hablar en lenguas y este símbolo también, las dos cosas unidas, le tenían que haber recordado a Isaías 28. Isaías 28 es un versículo que justo Pablo em, está citando en 1 Corintios 14. Vamos a ver este versículo, 1 Corintios 14, que justo es el tema, ¿no? De hablar en lenguas. Entonces, aquí en el versículo, tal vez empezamos en el 20 para tener un poco el contexto. Dice aquí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, y aquí ahora en la ley se refiere al Antiguo Testamento. Es muy importante porque justo este versículo que tenemos aquí es el versículo de Isaías 28, ¿no? Que como dice, como ven aquí. También en Deuteronomio 28 hay una indicación, em, tal vez lo podemos ver un momentito para... esto no iba correctamente. Estábamos en Deuteronomio, perdón. Em, a ver, estábamos en el 20. No, perdón, esa es la... Ahora ya estamos aquí de vuelta. Lo que pasa es que abre la otra Biblia, perdón, tenemos que... Deuteronomio 28:49. 28 o 49, perdón, 49 creo que era. Claro, aquí está hablando justo de las consecuencias de la desobediencia. Es la parte en la cual Dios expone al pueblo la bendición y la maldición, ¿no? La maldición si siguen a otros dioses, si no siguen al Dios verdadero. Y justo aquí dice que el Señor traerá contra ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra, que volará como águila, una nación cuya lengua no entiendas. Y al hablar en estas lenguas que eran distintas al arameo y al hebreo, de lo que ellos entendían, em, ellos tenían que haberse acordado a estos versículos y sobre todo
el versículo en Isaías 28, es el versículo que en 1 Corintios 14, 22 se menciona, ¿no? Isaías 28, vamos aquí al 11, es justo un mensaje en lo cual Dios condena a Israel, aquí especialmente a Efraín. Efraín es que en este tiempo que Isaías estaba viviendo, que era 700, un poco más de 700 años antes de Cristo, en el primer tiempo que él estaba profetizando, el, eh, el reino, claro, Israel estaba dividido, estaba el reino del norte, las 10 tribus, y estaba el reino del sur. Pero en el año 133 los asirios ya entraron y se llevaron la parte del norte del reino del norte y quedó solamente la parte del sur del reino del norte y ahí era prácticamente lo que era la tribu de Efraín, era la tribu más grande, y por eso lo llama aquí Efraín, pero se refiere al reino del norte, al restante, entre 733 y 722 antes de Cristo, estos 11 años, porque en el 22 ya vinieron los asirios otra vez y se llevaron el resto, ¿no? Y aquí justo les está condenando por la idolatría, por el pecado que hubo, eh, por la inmoralidad, etcétera, ¿no? Y le está diciendo, porque versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Claro, esto, digamos, en la traducción no hace tanto sentido. Cuando eso se lee en hebreo, es como un dicho un poco, con poco sentido, ¿no? También aquí dice, bueno, al final, ¿qué sentido tiene? Porque en lengua de tartamudos, en idioma extraño, hablaré a este pueblo. Y justo este versículo utiliza Pablo. Cuando volvemos ahora a Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 14, aquí un poco más abajo, donde estamos leyendo del versículo 22, ¿no? Dice que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y luego dice, así que las lenguas no son una señal, perdón, aquí que las lenguas son una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, y aquí no incrédulos paganos, sino judíos, porque el contexto del versículo tiene que ver con los judíos, o mejor dicho, con Israel, ¿no? Obviamente en este tiempo eran los judíos y hoy también hablamos, cuando hablamos, digamos, de las personas que viven en Israel, son los israelíes, pero cuando hablamos de las personas que siguen la religión, ¿no? de los judíos, los llamamos judíos, ¿no? Entonces, aquí está hablando de los judíos. Eso quiere decir que los que rechazan a Cristo. Y por eso las lenguas, esto de hablar en lenguas, tenía su significado en aquel tiempo. Y es un significado muy importante porque, por un lado, tenían visiblemente estas lenguas de fuego, que ya en sí es un símbolo de juicio, y luego hablaban en otras lenguas que ellos no entendían, pero claro, entendían otros grupos que había ahí. Eso más tarde se ve, ¿no? Que dijeron, pero ¿cómo es que esta gente inculta habla en nuestra lengua, hasta en nuestro dialecto, dicen, y los entendemos perfectamente? Entonces, este hecho era o tenía que haber hecho despertar a los judíos que estaban ahí para decir, uy, esto, nos acordamos ahora, el Antiguo Testamento habla de esto, que esto para nosotros es como una advertencia de juicio, que si no creemos al mensaje,
Estamos bajo el juicio realmente de Dios. Eso es lo que a mí me parece, volviendo ahora a Hechos, capítulo 2, a estas lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Y claro, aquí está hablando de los 120 claro, salieron ahí del aposento y la gente los veía. Estaba ese viento, ¿no? Fuerte, y luego veían a todos ellos como con este símbolo, ¿no? De lenguas de fuego, y después empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, eso me parece a mí, ¿no? Que es la relación que hay eh, en ello. Luego seguimos leyendo, ¿no? En el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Ahora, tenemos que recordar, tenemos una fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas, los judíos eran llamados para ir al templo. Claro, en este momento el templo todavía estaba ahí. Entonces, claro, en Pentecostés había mucha gente de muchos países, claro, la mayoría eran judíos o convertidos, prosélites, que viajaron, ¿no? A Jerusalén y estaba repleto, ¿no? Jerusalén. Por eso dice aquí que estaban allá judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Em, Al oír este estruendo, se juntó la multitud. Eso también lo que he dicho antes, ¿no? Se juntaron y claro, los 120 también llegaban ahí. Estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónitos y maravillados se decían, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas. Elamitas son los que están en Persia. Los que habitamos en Mesopotamia, claro, donde es hoy el Irak, ¿no? El Irán. En Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, lo que hoy es Turquía. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, claro, en el sur, ¿no? En las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿no? Prosélitos son personas que se convirtieron al judaísmo. Cretenses de Creta, ¿no? Y árabes. Todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos que el contenido era alabanza a Dios, no era instrucción, sino alabanza a Dios. Y estaban llenos de asombro y perplejidad, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es eso, no? Que no podían explicarse. Ahora, claro, el don de hablar en lenguas ya sabemos que tenemos actualmente 120 años un problema con este don, porque antes realmente después del tiempo apostólico desapareció este don y no se sabe de ninguna época en la historia de la Iglesia, tampoco en la Reforma, en el tiempo de Reforma, ni tampoco en los rebautistas, ni tampoco en el despertamiento del siglo XVII y siglo XVIII, em, que hubo este don de hablar en otras lenguas. Pero apareció en 1905 ahí en los Estados Unidos y se formó después lo que ya conocemos, el movimiento de los pentecostales, y después, en los años 60, se introdujo en las otras denominaciones lo que llamamos hoy
los carismáticos. Hasta en la Iglesia Católica hay carismáticos, en todas las iglesias se encuentran. Entonces, en ese movimiento, el don de lenguas es algo muy importante. Algunos de ellos son tan extremos que dicen que si tú no hablas en lenguas no eres realmente un creyente espiritual. Pero esos son un grupo pequeño, ¿no? De entre ellos ya extremos, digamos. Ahora, la pregunta realmente es, ¿qué es eso, ¿no? De hablar en lenguas? ¿De qué se trata? Podemos realmente de la Biblia, de lo que tenemos, porque en realidad no hay muchos versículos, hay que decirlo. No, son pocos los versículos. En Hechos tenemos aquí este acontecimiento y este acontecimiento aquí explica lo que pasó. Después tenemos en el capítulo 10 y como podemos pensar, obviamente tiene que ver cuando era Pentecostés, entre comillas, para los gentiles, ¿no? Hans, ¿puedo Sí, hacer una preguntita? sí, claro. Mira, hablando sobre, has comentado que en 1905 surge el movimiento pentecostal en Estados Unidos y ahí sí se habla de que vuelven a tener el don de las lenguas. Pero Sí. ese don de lenguas no es el mismo que el de los apóstoles, ¿no? Porque los apóstoles eran lenguas terrenales y las de los Claro, pentecostales no, ¿no? justo en esto estamos Ah, ahora, o perdón. intento de seguir Ah, explicando. A ver vale, si vale, perdón. Te un dejo, te poquito, dejo. sí, un poquito de paciencia, bueno, lo que Vale. me queda, los minutos que me quedan. Después, si no, seguimos con preguntas. Pero de todas formas, aparece en el capítulo 10, en los cuales Pedro se va a la casa de Cornelio, que era gentil, que era proveniente de Italia, ¿no? De Roma, de por ahí, y se supone que también hubo intérpretes, o digamos que no todos entendían el arameo, porque Pedro hablaba en arameo. Entonces, él en este momento no creo que habló en griego, sino en arameo. Y con él iban también judíos, se dice, ¿no? Que estaba acompañado, no iba solo. Entonces esos judíos estaban observando qué es lo que pasaba y los gentiles escuchaban, creían el mensaje y en ese momento el Espíritu Santo les llegó y empezaron a hablar en lenguas. Eso quiere decir que de pronto, eso es ahora mi interpretación, no dice eso literalmente así, pero para mí eso hace sentido. Digamos que ellos o tal vez lo podemos ver realmente aquí en el texto para ser fiel al texto de lo que está diciendo. Aquí está el discurso, ¿no? Em, Todavía estaba Pedro hablando, ¿no? Estamos en Hechos 10:44. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Obviamente eso implica y creían, ¿no? Los creyentes provenientes del judaísmo que habían venido con Pedro, es lo que yo estaba diciendo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Y ahora por qué? Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podían ellos saber qué estaban hablando? No estaban hablando en una lengua que no se entendían, sino estas personas que tal vez hablaban en latín, de pronto hablaban el arameo perfectamente y estaban glorificando a Dios. Y los judíos que venían podían entenderlo. Están esta gente no sabían, tal vez sabían algunas palabras en arameo, pero ahora perfectamente están alabando a Dios, glorificando a Dios. Vemos otra vez, es glorificar a Dios, pero es una señal. La señal justo para los judíos, para que pudieran ver, ellos han recibido el Espíritu Santo. Y eso era antes de que ellos se habían bautizado. Entonces, aquí es el mismo, digamos, el mismo don. Después solamente leemos de eso en el capítulo 19, que había unos discípulos de Juan el Bautista que estaban en Éfeso y ellos no habían escuchado todavía que el Espíritu Santo había venido, ¿no? Cuando Pablo les pregunta, entonces les explica, ellos creen y también hablan ahí
en lenguas, dice. Ese acontecimiento no hay más relato. Ahora, aparte de esas tres veces en Hechos, no aparece en ningún otro lado, solamente en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 12 y 14, que son los tres capítulos que habla sobre los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales, podemos decir, los carismas, ¿no? ¿Cómo se llama? Y entonces ahí em, Pablo, sobre todo en el capítulo 14, entra en más detalle y justo dice, cuando vemos, tal vez, digamos aquí, capítulo 14, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo profetizad. Entonces, aquí está em, contrastando. Profetizar quiere decir que alguien recibe un mensaje de Dios, una impresión de Dios que realmente es espiritual y con la palabra de Dios lo comparte. Claro, no alguna cosa fuera de contexto, sino algo que realmente se ve, eso es de Dios, ¿no? Y coincide con la palabra de Dios. Y lo contrasta con hablar en lenguas. Ahora, tenemos que ver, esta epístola está corrigiendo muchas cosas que en Corinto no andaban bien. Hay varios puntos que está corrigiendo. Justo aquí también está corrigiendo el uso de estos dones espirituales. La pregunta es ahora, ¿por qué hay aquí este don de lenguas? ¿Qué sentido hace? Porque un don siempre es para el bien común, dice en el capítulo 12, ¿no? Aquí. Entonces, un don que es para ejercer no es para autoedificarse, es para edificar a los otros. Obviamente que si estudiamos la palabra de Dios, si tenemos un don que sea de enseñanza o que sea, claro que te edifica a ti también, pero ese no es el propósito. El propósito no es que yo me edifique y sea yo en mí mismo rico y me alegro, sino que este don está dado para servir a otros y para edificar a otros. Entonces, en Corinto tenemos que estar consciente que esto era una ciudad poli, ¿cómo se llama eso? Politeísta. No, no, bueno, también, pero policosmo, cuando había muchas naciones, Poli- Cosmopolita. Cosmo, eso es lo que quería decir, es que cosmopolitana, sí, creo que así es, ¿no? Entonces, porque era puerto, entonces ahí llegaron los diferentes naves, ¿no? Iban ahí, los buques, lo que sea, de todas las naciones. Entonces, claro, entraban gente ahí a la reunión que no entendían, que no conocían ni el griego. Entonces, ahora, esa es mi interpretación, así como yo lo entiendo. Tal vez pueda equivocarme, pero de todas formas, yo entiendo que allá Dios daba este don justo para dar un mensaje para personas que no entendían. Pero justo dice que si se utiliza en la iglesia, que sean máximo tres y en orden, uno tras otro, no que se levantan todos y todos hablan en lenguas, eso es un caos, eso no es bíblico. Eh, Además, tampoco que se hable en lenguas y que nadie entiende, porque ¿cómo puedo decir el amén? Dice en el capítulo 14, si yo no entiendo. Entonces, alguien tenía que traducirlo, porque aquí dice interpretar, pero interpretar es la misma palabra como traducir. Es, digamos, hay lenguas en la cual la palabra interpretar es también la misma palabra para traducir, no en forma mística, digamos, sino realmente que Dios da el don de que Él puede entender y traducirlo para la iglesia para que pueda decir el amén. Y decir, sí, así es. No están hablando algo que no sabemos ni siquiera lo que dicen. Entonces, eso es a mi juicio el don de lenguas, el mismo que hubo en Hechos, está utilizado aquí, pero después del tiempo de los apóstoles desapareció.
Ahora, claro, la pregunta es, ¿y qué es lo que tenemos hoy? Em, Muy difícil porque a veces, como no podemos en estos, siempre con cosas sobrenaturales es un poco complicado, ¿no? Y obviamente no queremos tampoco limitar a Dios, ¿no? De lo que Él está haciendo, pero bueno, doy mi opinión, digamos. Creo que, por un lado, hay muchos de los creyentes, porque yo mismo me acuerdo cuando yo venía a la fe, tenía contacto con personas de la iglesia pentecostal, yo leía libritos y yo decía, yo quiero eso también, yo quiero también así hablar. Pero por mucho que me esforzaba no pasó nada. Hoy digo gracias a Dios. Porque mira, si alguien de pronto dice, yo de pronto hablaba en lenguas, pero no podía controlarlo. Yo tengo que decir, eso está en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice muy claramente que cada don está sujeto al profeta. Eso quiere decir que eh, Dios no va a hacer algo contigo que tú tengas que decir o hacer y no tienes el control, sino Él te da a ti el control. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento por donde personas hablaban, profetizaban, pero no querían eso. No era bajo su control. Y sabemos que eso es juicio. Vemos, por ejemplo, Saúl. Saúl no era creyente y él profetizaba. Y él no podía hacer otra cosa porque lo que él quería era matar a David. Pero Dios lo paraba. Dice, bueno, ahora vas a profetizar, te vas a juntar a los profetas y vas a profetizar, pero como juicio. Entienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si hay un don que aparece, que yo no tengo control y ni siquiera sé lo que estoy diciendo, a mi juicio no es de Dios, pero esa es mi opinión. Em, Ahora, también ahí me parece que hay como dos casos. En un caso, es posible que alguien de tanto deseo que tiene eso y para parecer espiritual o ser espiritual, em, es algo que su alma, sale de su alma. Entonces tal vez hasta se siente bien en eso, ¿no? Se siente edificado, pero es algo al final carnal, no espiritual. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos hay espíritus inmundos que se aprovechan de eso y hablan a través de una persona así, hasta blasfemando. Hay casos documentados de eso, de que realmente pasó así. Pero no quiero decir que todos son así, sino eso Dios lo sabe, ¿no? Por eso digo mucho cuidado con eso, porque me parece es jugar un poco con el fuego, porque son cosas delicadas, ¿no? Que el enemigo se puede aprovechar de ello. Bueno, eso es ahora, en pocas palabras, no he dicho todo lo que tal vez realmente quería decir, pero más o menos lo que yo pienso, ¿no? Acerca de este don y de cómo podemos entender lo que estaba aconteciendo aquí en Hechos capítulo 2. De todas formas, aquí está muy claro. Ellos recibieron este don en este momento para un propósito muy claro y era una señal. Y esta señal era para los judíos. Por eso Pablo dice también, el don de lengua es una señal para los judíos. Entonces también en Corinto los judíos que estaban ahí, tal vez observando, todavía no creyendo, eh, para ellos eso era una señal para reflexionar, decir, uy, aquí realmente Dios está actuando y debo de aceptar al Mesías, ¿no? Bien, ya hemos llegado a más de las 9 y voy aquí en este sentido a terminar también la grabación.